Habían empezado hablando de los cambios, chicos, y yo me quedé extasiado escuchándolos, porque es cierto que todo cambia. Ya lo habían dicho los sofistas, los presocráticos, todos los filósofos, cuando antes de que empezara el marketing en la filosofía, de que nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río y que cambia, todo cambia, como lo recordaba Mercedes canción, Sosa. ¿no? Claro. Sí, de las eras históricas. Pensé que me hablaba dicen, de las eras de René Descartes, que usaba para decir que los sentidos nos engañan. Digo, que cada era tiene un cambio, digamos, se necesita un cambio en cada era. Sí, pero tampoco cualquier cambio. No, obviamente. No, porque ojo. Usted a lo mejor... Si vamos a cambiar para peor, no cambiemos. Bueno, Bah, a veces justamente. esas cosas no sé, pero no queremos entrar en detalles, ya está, en no estamos cuestiones yendo por menores. las ramas. Hay cosas que sí generan determinadas cosas, un antes y un después. Por ejemplo, se habla mucho, acá lo que mejora a la Argentina es la educación, porque la base de todo es la educación. Pero si seguimos teniendo una escuela con organización napoleónica, ¿no es que nos estamos quedando un par de siglos atrás? Atrás, ¿no? ¿Eh? Bueno, puede ser, Le pero digo- no sabemos mucho nosotros de eso. La respuesta tal vez, como dice Bob Dylan, esté flotando en el aire y la tenga Carlos Melone, que es licenciado en Ciencias de la Educación y está en comunicación con nosotros. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, muy bien. ¿Es cierto esto de que la escuela debería evolucionar junto con los cambios que van teniendo las sociedades a las cuales dirige a sus educandos? Sí, sin duda. El tema es hacia dónde evoluciona y al servicio de qué intereses va a evolucionar, porque la evolución no tiene una sola dirección. Claro. De Darwin para acá sabemos que es azarosa y complicada, pero nosotros podemos intervenir en ella. El tema es si la educación entendido como escolaridad, la educación es algo más serio que la escuela, ¿no? Pero Total. vos me preguntabas por la escuela. La escuela, el sistema escolar está obsoleto, definitivamente, obsoleto de todas las obsolescencias. ¿Por qué, Carlos, consideras eso? Porque los sistemas escolares fueron generados con una matriz de sentido que hoy ya no existe. Digamos, la escolaridad tal como la conocemos nosotros no fue un reclamo popular. Fue una necesidad de las clases dirigentes de los países de llevar adelante una incursión masiva de la población en ciertos parámetros, en ciertos estándares de la cultura, que incluía el esfuerzo por alfabetizar. Después los pueblos se fueron apoderando, luchando por apoderarse del sentido de ese aparato, pero ese aparato fue creado para eso. Y se creó bajo ciertas lógicas de época. Tiene 3 siglos, ponele, como Claro, dicen los chicos. sí. Tal vez un poco menos, pero vamos a ponerle 3 siglos. Las lógicas que le dieron lugar, la selección, la fragmentación, la gradualidad, la ponderación del mejor, la competencia, la homogeneidad, clasificar y calificar a los sujetos, tenía un propósito, yo no digo ni bueno ni malo, tenía un propósito y tenía un sentido que hoy día se ha licuado. Uso las palabras de un sociólogo que a mí me gusta mucho su pensamiento, que se llamaba Bauman. Se ha licuado, se ha vuelto líquido, porque las lógicas de la modernidad que le dieron nacimiento al sistema escolar se derritieron. Claro. Entonces, indudablemente se impone la necesidad de un cambio. No estoy hablando de cambiemos. El tema es hacia dónde y con qué sentido, ¿no? Pero sí, vos fíjate que si hablas, los padres no están conformes con la escolaridad, los estudiantes no están conformes con la escolaridad, los profesores no están conformes, los directivos, el colectivero, todo el mundo, nadie está conforme. Todo el mundo se queja, todo el mundo rezonga, todo el mundo protesta. Los argumentos, el abanico de argumentos para la protesta van desde el fascismo más profundo hasta observaciones que son sensatas y coherentes. En el medio pasa de todo. Pero hay un dato incuestionable. Todo el mundo se queja de la escolaridad.
¿Y eso indica que no anda. ¿Y cómo se podría revertir esto? ¿Qué tendría que haber? ¿Rondas de consenso entre los integrantes, especialistas que propongan posibilidades o alternativas? ¿Está pensado un sistema educativo alternativo y no se lleva adelante? ¿Hay algún proyecto en algún cajón que tal vez sería solución? Lo extraordinario de todo esto es que yo sepa, de lo que he leído, lo que he estudiado y lo que conozco, tampoco vamos a ponernos en el pedestal de la soberbia, ¿no? De la información que yo tengo, no. Y eso es extraordinario. Ajá. Eso es extraordinario, porque digamos, a pesar de que el panorama es claro, que nos dicen, a los docentes nos dicen a gritos de todos lados, de otras áreas del conocimiento, de otros campos, de la física, de la filosofía, de la historia, nos dicen, muchachos, no va más esto. Igual se insiste. En vez de desistir del sistema escolar y pensar una alternativa que eduque, que produzca conocimiento, etcétera, etcétera, se insiste. Y la verdad es que los proyectos que andan dando vuelta, tanto de la derecha ultramontana como de la izquierda más radical, salvo honrosas excepciones, son variaciones sobre un mismo tema. Y personalmente yo creo que la música es otra. Hay que tocar otra canción. Claro. Entonces, por supuesto que esta transformación no la hacen los especialistas. Los especialistas y los divulgadores, yo me considero un divulgador, debemos acompañar, debemos tirar ideas, pero esto debe ser discutido por toda la comunidad. Lo que pasa es que hoy día es muy difícil discutir en toda la comunidad, porque no estamos acostumbrados a discutir, porque no sabemos discutir. Claro. Y porque en la escuela, ¿sabes una cosa? En la escuela no se discute. Claro. Paradójicamente. La lógica escolar es que no se discute. Claro, claro. Ese es un tema. El otro día estábamos hablando, hicimos una entrevista con un estudiante, un presidente de un centro de estudiantes por la toma de los colegios. Sí. Y charlábamos justamente de esta problemática que es obvia, que hace décadas, décadas, bueno, más, mucho más. Pero hablábamos justamente de eso, de juntarse a tirar ideas. Y yo le contaba que en su momento, yo tengo casi 50 años, también era presidente del centro estudiante y me sentaba a charlar y a charlar y a charlar y nunca se concretaba nada. ¿Es tiempo de seguir charlando o de poner algo de una vez sobre la mesa y decir, bueno, pum, sigamos esto y veamos cómo va? Tenés dos caminos en eso. Tenés el camino de la ejecutividad, sin demasiada consulta, o tenés el camino de la sobreconsulta asamblearia sin resolución. Claro, ese es el tema. Me parece que y no se trata de encontrar el punto medio, famoso ese, porque el punto medio para lo único que sirve para las matemáticas, nada más. Se trata de tensionar un poco entre la ejecutividad y la necesidad de discutir, porque es imprescindible discutir, pero también es necesario hacerlo. Lo que pasa es que discutir y generar, no voy a usar la palabra consenso porque está muy manoseada, generar algunos acuerdos y construir en el desacuerdo son todas prácticas que en el mundo escolar no existen y en el mundo social de la Argentina existe poco. Mirá, yo te cuento una anécdota que me pareció pero una editorial fantástica. Con esto de las tomas de las escuelas, un director de una escuela, el tipo no lo decía con mala fe, decía, bueno, los alumnos tomaron la escuela, yo no puedo hacer nada, ¿no? Decía, vengo, abro la escuela, cierro la escuela o veo si falta, pero no puedo hacer nada. El director lo decía, yo creo que de buena fe, no lo conozco, ni siquiera me acuerdo su nombre, creía realmente en eso. No se le había ocurrido en ningún momento que si sus estudiantes están tomando la escuela, lo que tiene que hacer es ir todos los días a conversar y discutir con ellos. Claro. Aunque no esté de acuerdo con lo que hace. Se tiene que sentar con ellos
y conversar y tratar de convencerlos o escuchar cuáles son sus razones, refinar sus propios argumentos, escuchar los argumentos de los otros, y discutir con esos estudiantes que son de su responsabilidad, pero eso no se le ocurrió. Es que también está inmerso en una sociedad en donde, como bien decías antes, no está acostumbrada a discutir, y la opinión que hubo casi predominante por lo menos en los medios de comunicación, la opinión publicada que hubo sobre ese tema, era negándoles a los estudiantes secundarios la entidad para poder discutir sobre políticas educativas, lo cual es un contrasentido y no tiene mucho andamiaje en relación a lo que es la historia educativa argentina, y como en la universidad también hay un claustro de estudiantes que discute el gobierno de la universidad. Porque la idea que vos estás diciendo, que por supuesto yo comparto, es que en la escuela no se discute, en la escuela no se habla de política, en la escuela no se discute. Entonces, si en la escuela se habla de política, si en la escuela se discute, si en la escuela se interpela la autoridad del docente, sea el maestro, interpela, digo, no digo de ir y cagarlo a trompada, como suele ocurrir en algunos casos, pero si se interpela la autoridad del docente, eso produce escozor en una sociedad como la nuestra, que es una sociedad bastante conservadora, para ser elegante. La sociedad argentina es una sociedad bastante conservadora y bastante pacata en algunas cosas. Entonces, la escolaridad es como una especie de antro de cierta carga de sacralidad, que está desapareciendo porque los pibes la están haciendo desaparecer, a fuerza de eventos y de acontecimientos. Pero aparecen siempre los reclamos tangueros, en mi tiempo, y te dice en mi tiempo alguien que tiene 25 años, y te dice en mi tiempo alguien que tiene 45, y te dice en mi tiempo alguien que tiene 75. Digamos, un discurso nostálgico de un pasado que presuntamente fue maravilloso, igual no se entiende muy bien por qué, si el pasado fue maravilloso, porque estamos como estamos. ¿Cómo llegamos acá? Claro. Sí, tal cual. Hay algo a mí que me hace ruido ahí, por eso siempre digo que cuando se pone nostálgico escriban un tango de la década de 40 que va a salir fenómeno. Pero para analizar lo real no existe, pero yo creo que aún a riesgo de la parálisis ejecutora, yo creo que hay que desarrollar una cultura del diálogo y la discusión. Porque igual esto no se va a resolver rápidamente, y porque además hay una variable que está transformando la vida de todos nosotros, y la está transformando de una manera que no somos muy conscientes todavía, y es el mundo digital. Sí, totalmente. El mundo digital transformó el capitalismo, el mundo digital transformó el trabajo, el mundo digital transformó las relaciones interpersonales, el mundo digital está transformando la cartografía psíquica de los sujetos. Nos guste, no nos guste, nos parezca mejor, nos parezca peor, qué horrible, pero está ocurriendo. Sí, es obvio que también debería transformar la educación. Lo va a hacer. Claro. Y ahí volvimos a Bauman casi claro. sin quererlo, ¿eh? Sí, claro. Es que por eso me gusta tanto Bauman. Es que lo va a hacer, el mundo digital lo va a hacer. El tema es si uno surfea la ola, o si uno se para como Tarzán en bola de a los gritos a enfrentar la ola se lo va a llevar puesto. La transformación ya está en marcha. Lo que hay que hacer es, ustedes hablaban al comienzo del cambio, ¿no? Entonces, el tema es cómo se orienta el cambio. El mundo digital te puede llevar a un mundo más segmentado, más injusto que el que existe, más elitista que el que existe, peor que el mundo que existe, o te puede ayudar a llegar a formas de igualdad y de justicia mejores. Depende de cómo se reúnan fuerzas para intervenir en ese cambio. Lo que no va a dejar de ocurrir es el cambio. Claro, eso es inevitabilísimo. Es inevitable. Pensá que yo le digo a mis chicos, yo tengo 60 años, y siempre son mis chicos, a veces mis chicos tienen 45 años, ¿no? Claro, sí. Es una deformación de maestra normal que tengo, la que tengo. Pero a veces en situaciones de clase en la universidad, le digo, piensen que sus estudiantes están naciendo en este preciso instante. Mientras que nosotros estamos hablando que va a ser tu estudiante está naciendo. ¿Con qué cabeza va a pensar el mundo? Pero en términos de esta impresionante inserción de la tecnología digital. Claro. Porque el mundo, hay
El primer evento que transformó el mundo en el Neolítico fue el descubrimiento de la agricultura y la tecnología de la rueda. Después tenés al bueno de Gutenberg. Y ahora tenés el mundo digital. Y cada transformación volvió al mundo irreconocible respecto de lo que era antes. Lo que pasa es que nosotros estamos en plena transformación. Claro, lo tenemos tan cerca que no podemos verlo. Y cuesta claro. muchísimo. Pero no es una época de cambios, es un cambio de época. Sí, totalmente. Y entonces se te queman todos los papeles, porque todo lo que usaste para pensar, para analizar, para tratar de entender, se te prende fuego. A mí se me prende fuego. La única escuela que ilumina es la que arde, sí. Dijo alguien. ¿Lo tenemos que entender en ese sentido o como la que genera ese fuego que te permite iluminar la realidad con el conocimiento? ¿Es un concepto iluminista o es un concepto más vale pesimista? No, los anarquistas son los más brillantes acuñadores de frases que he conocido en mi vida. Ellos lo tendieron a la iglesia, ¿no? Decían, la única iglesia que ilumina es la que arde, y lo tomaban en el sentido estricto. Literal. Literal, ¿no? Y yo tengo una frase que suelo utilizar, y es que a las escuelas hay que quemarlas, a todas. No a una, porque si se quema una sola se victimiza. Claro. Pero ¿qué quiero decir con esto? Yo creo que hay que descolarizar, ¿sí? La escuela en el sentido iluminista debe arder si es capaz de consumirse a sí misma en sus propias lógicas y retransformarse. Pero no puede seguir siendo lo que es. Lo seguiremos llamando escuela. Bueno, está bien, no hay problema. Sigámoslo llamando escuela. Pero la lógica que sostiene a esa escuela, juntar todos niños de la misma edad, en un grado, con un solo conductor, llevando adelante un proceso que pretende ser uniforme para todos, que no reconoce las posibilidades de diferencia y entonces los divide en subdotados o sobredotados, que patologiza a los sujetos que no responden a la lógica del aparato escolar y los ubica en el lugar de la enfermedad, de la disfunción, de la dificultad, mientras que el tipo en la vida real es una maravilla, porque, a ver, yo tengo estudiantes que son madres, que son padres, que trabajan, que sostienen una familia, y que a algunos se le ocurre decir que no puede estudiar porque no entiende matemática. Claro. ¿Y cómo puede ser que vos podés calificar a alguien que lleva adelante una vida, que cuida a sus hijos, que los cría, que sobrevive en la jungla? Entonces, si el arder de la escuela lo vamos a tomar en el sentido iluminista, es porque va a mostrar un nuevo camino. Claro. Y si no, hay que prenderla a fuego nomás. Es así. Y hacer unas lindas plazas. Muchísimas gracias. Carlos Melone es licenciado en Ciencias de la Educación y estuvo charlando con nosotros en la nube sobre educación, cambios, Bauman, bueno, en fin, una serie de cosas que nos encantó compartir. Muy buenas tardes, Carlos, y muchísimas gracias. Un beso, un abrazo para ustedes y gracias. Abrazo. Mariano Navas, Héctor Park, Romina Suaznavar viven en la nube. La nube. 2 horas virtuales que suenan muy reales.